de callejón, donde se ven mejor las artes de la plaza y del toreo el esplendor. Palco de callejón, uniendo por pasión la tradición y el arte, la fiesta brava y la emoción, un sueño y una historia que desde niño nos cautivó. Hola a todos, qué gusto tenerlos con nosotros. En Colombia son las 4:03 de la tarde, en España 11 de la noche 3 minutos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este palco de Callejón. Hoy con un programa muy bonito, un programa donde yo los invito a que cerremos los ojos y echemos el tiempo atrás y nos devolvamos a ese siglo XIX tan maravilloso en materia taurina, ese siglo XIX con personajes tan pintorescos, personajes como Antonio Sánchez el Tato y su pierna, algún día hablaremos de esa anécdota, como Cayetano Sanz, como Pepete, como Curro Cúchares, y como un personaje maravilloso que hace 15 días quisimos evocar en este palco de Callejón Internacional a través de la figura de don Manuel Domínguez Desperdicios. Lo propuso don Marco Antonio Hierro, a quien le doy la bienvenida, doy Jaramillo desde España, desde México, Emilio Méndez, don Guillermo Rodríguez desde Bogotá, Sofía Vaca desde Ecuador, nos está acompañando desde la distancia también, desde Venezuela, Rubén Darío Villafaz, que nos está acompañando y nos está echando una mano en un capote desde esta Venezuela taurina, a la cual ahorita, si podemos, si tenemos forma de conectarnos, pues nos estaremos conectando con él. Y un invitado muy especial, que es don Nicolás San Pedro Arrubla, con quien estaremos hablando de uno de los personajes más pintorescos del mundo de los toros, pero además, chicos, que hizo parte de una generación que era pintoresca por todos los lados, ¿no? Y que de donde uno tome y vaya hablando de Carancha, por decir algo, de aquellas historias de los 7 niños de Écija, o sea, por donde uno vea, había mucha magia en esta estructuración de ya una tauromaquia moderna, por decirlo de alguna manera, y que se fue cantando ya para principios del siglo XX. ¿Cómo están? Marco, ¿tú cómo estás? Muy bien, y está bien que hable de Carancha, porque a Carancha precisamente le dio la alternativa Desperdicios, con lo cual no estaba mal traído el personaje. Yo estoy encantado no solo por haberlo traído yo, sino porque esté Nico hoy para contarnos cositas. Yo decía bueno, un poco en la introducción que hacíamos audiovisual, que tiene una vida de novela para el que la quiera coger. Pues ahí la tiene usted, señor San Pedro, don Nicolás. ¿Hablo? Bueno, sí. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Después del permiso familiar, pues hablar. Y no, pues encantado. Ya cuando David me dijo que iban a hablar que querían hablar es que yo no lo llamaría desperdicios porque él tampoco quería que lo llamaran desperdicios, pero... Nunca se anunció así. No, imagínate, imposible, no, en ninguna parte. Pero creo que es uno de los personajes más pintorescos, como decían ustedes, y uno de los personajes más interesantes de la historia de la tauromaquia, sin duda alguna, no solo por lo que hizo en el ruedo y por la parte técnica que ya tendremos oportunidad de hablar, sino por todo lo que hizo dentro de sus 3 largas etapas de su vida, que fueron no solo fructíferas en técnica, en experiencia taurina, sino en vida, ¿no? Que ha sido, bueno, una bestia del toreo que ya hablaremos, ¿no? Nació en Gelbe, Sevilla, el 27 de febrero de 1816 y muere el 6 de abril de 1886, pero además hizo de todo este hombre. Antes de ver un documental muy bonito que nos preparó Marco, resume gran parte de la historia y de la cual a raíz de ella vamos a empezar a hablar. El mote, la versión que a mí siempre me enseñaron, además era de leyenda, ¿no? Una cornada,
del ojo y a mí me dijeron que él se arrancaba el ojo y dijo, estos son desperdicios para mí y además para hacerlo aún más heroico, en mi historia él siguió toreando, ¿no? María Carolina. Otra historia es la de Pedro Romero, ¿no? Este chico no tiene desperdicios. Ustedes que han sido tan juiciosos estudiando esta figura maravillosa de desperdicios, ¿a qué concluyen? ¿Cuál de las dos es? Yo te digo, primero, que no fue un solo mote que tuvo, ¿no? Tuvo 4 motes. Al tío lo llamaron la jaca tuerta, lo llamaron el americano, lo llamaron desperdicios y lo llamaron el bravo señor Manuel, cuando se ganó el respeto y todo esto en América. Pero yo te puedo asegurar, porque he leído cosas de él en vida, diciendo y asegurando que el argumento de fuera desperdicios es leyenda. O sea, realmente a él el tema de desperdicios viene de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla que creó Fernando VII, y él ni siquiera era alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, era asistente de Tapia, era un chaval de Tapia que iba y lo dejaban pegar un par de muletazos, y porque bueno, Fernando VII fue, don Guillermo debe saber mucho de esto, pero fue una persona muy conocida porque además de hacer la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, se cargó las universidades en España. Entonces, también hay pero dentro de esto había salarios para los maestros, que eran 2, y para los alumnos, que eran 4, creo, si mal no estoy. Y Desperdicios nunca fue alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, pero era asistente a la escuela y siguió toda la técnica y toda la evolución de lo que se pudo llamar la escuela rondeña con todo lo que vino posteriormente. Pero no, o sea, cuando se arrancó el ojo, este hombre, nadie le arrancó el ojo ni dijo fuera desperdicios, porque él mismo dijo, oye, me habría desangrado. De hecho, él lo que sí tuvo, creo que me estoy extendiendo demasiado, pero lo que sí tuvo fue la personalidad y la entereza de ir hasta las tablas cuando primero le pegó una cornada en la garganta. En la mandíbula. En la mandíbula. ¿No? Que o sea, fue la más, fue la más grave, que fue donde se estaba desangrando, y le sacó el ojo. Pero él vio el ojo, se fue hacia la barrera y tuvo que esperar a que le retiraran el toro, porque en ese momento no había en el puerto de Santa María callejón y no podía ir hasta la enfermería. Y creo que estuvo 7 minutos más o menos en la barrera, más o menos, esperando a que le retiraran el toro para poder entrar en la enfermería. Y aquí hago mi primera intervención y con un paréntesis, recordar que hoy, 26 de septiembre, hace 36 años nos dejó Paquirri en aquella fatídica corrida de Pozo Blanco. Entonces, cerrando ese paréntesis y terminando de contar esa anécdota precisamente, es verdad que él entró, eso fue entrando a matar al toro Barrabás, que se llamaba este toro. Lamentablemente no acertó entrando a matar, la espada se fue cerca de los costillares, el toro lo arrolló y fue en el suelo cuando ya le pegó las 2 cornadas. Una, como bien decíamos, en la mandíbula, y la siguiente sí fue en el ojo, que fue la que le vació el ojo. El toro lo tuvo que matar el Tato, o por lo menos lo intentó matar el Tato, y a él lo apartaron cuando se fue hasta la barrera y se tuvo que sentar porque se estaba desangrando, como estaban comentando. Cuentan en varios escritos que allí fue cuando se quitó los restos del ojo derecho que tenía y que pudo haber dicho esa frase. Eso nadie lo confirma. Lo que sí es verdad es que el Tato intentó matar a ese toro, al toro tampoco lo pudo poner el Tato, abrieron las puertas de los corrales y al final, cuando el toro entró, fue cuando Desperdicios pudo entrar a la enfermería, que ya lo fueron llevando entre varios. Él se empezó a ir de pie y según los escritos, pues ya como que no podía sostenerse y lo terminaron de llevar pasados 7-8 minutos. 7-8 minutos sangrando. Sí, claro. Y de hecho, el ojo se lo metieron a la órbita. O sea, el ojo se lo intentaron recuperar en un principio,
y lo operaron en la fonda o en la posada donde se quedaba en el puerto. Lo importante de esa cirugía, creo que nos estamos metiendo demasiado en ese tema, es que cuando lo estaban operando no había ni anestesia ni nada, y el tipo estaba absolutamente despierto y mirando a toda la gente. Y de pronto había un cura que dijo, oye, hay que redactar un testamento. Y él lo estaban en la cirugía, dijo, un momento, no se meta usted que no he terminado con mi vida. O sea, que me queda mucho. Por lo visto lo que le propuso también fue darle la extrema unción y, Sí. y él le dijo que todavía no era tiempo. Eso, que no era tiempo, Marco. Después llegaron los banderilleros y les dijo, oye, afilen las espadas que mi obra no está terminada. Eso es jodido. Eso es duro, pero así fue. Que deja constancia pues, de esa personalidad. Una introducción, ¿no, María? Y que tuvo, y que deja constancia esa personalidad que tuvo y que demostró además Guillermo cuando decide cruzar el charco, Guillermo, y venir a esta América. Y si bien inicialmente era continuar su carrera de matador de toros, pues encontró que la situación no era tan fácil y empezó a desarrollar labores variopintas en esta América aún colonial. Sí, es curioso porque este hombre nace cuando en Viena se está desarrollando el Congreso de Viena, nunca me he dicho que es el cierre de la etapa napoleónica, y cuando todavía nosotros no éramos una nación independiente, porque es hasta 1819. Y él muere en el 86 cuando se da la constitución de Núñez, que unifica al país después de la constitución que le da a la nación esto de la variopinta regionalización que ojalá algún día retomemos. Un hombre muy interesante, Marco, un hombre apasionante, es una vida de novela. Yo no sé por qué lo han ninguneado, para decirlo de alguna manera. Siempre hablamos o de Cúchares o hablamos de Pedro Romero, pero desperdicios, y en buena hora Marco Hierro nos ha traído a este palco de Callejón esta figura, un hombre que dijo que era vergonzoso ser cobarde, que el reo es para hombres y el hombre tiene que ser valeroso. Y él tenía una particular manera de entender la vida. Me parece que esas diferencias que tuvo con Juan León, que lo llevan a abrirse para América, una América que todavía no tenía una construcción de torería como la vamos a tener ya finalizando el siglo XIX. Así que esta vida apasionante, mi querida María Carolina, vamos a seguir oyendo a mis compañeros porque seguramente tienen mucho que contarnos de una de las figuras del XIX más olvidadas, pero más entrañables, más controvertidas, más mágicas, como es Manuel Domínguez Desperdicios. Una figura maravillosa, Emilio, y te saludo, saludándote, un abrazo en México. De esas figuras que enamoran y que refuerzan la afición, ¿no? Así es, un saludo a todos desde acá, desde México, feliz de estar otra vez aquí de regreso con ustedes después de labores que hemos realizado en el campo bravo mexicano, pero sí, para si acaso, una de las, así como han comentado, una de las cosas más interesantes de este gran torero y de lo que hemos podido investigar a través de esta historia de la tauromaquia, es esa parte también romántica que aún, pues con todo lo que ha hecho, lo que sabemos, lo que se ha escrito, pero también ese romanticismo y que a final de cuentas pues es también forma parte de una novela que nos encantaría que alguien no solamente lo plasmara en un escrito, sino que también lo pudiéramos llevar pues a la pantalla, ¿no? Porque es emocionante, interesante, pues incluso sé que también estuvo en prisión ahí algunos años en las situaciones de lo que sucedía en esa época. Entonces, muy interesante y bueno, pues aprendiendo porque hay mucho de qué hablar de este gran personaje de la tauromaquia. Pues vamos a ver el documental, ya nos vamos a conectar ahorita también a Ecuador, que tenemos muchísima información de actualidad
con Sofía Vaca. Vamos a ver el video que preparó y el documental, y ese abrebocas, como dijo Marco, que preparó, más lindísimo en imágenes y en narración, lo disfruté muchísimo, para que quienes nos siguen y nos van a estar viendo a lo largo de todos estos días, se contextualicen en esta figura maravillosa y legendaria, don Manuel Domínguez. Vamos a ver. Fue torero desde que nació. Era hijo de Sevilla y de su siglo, de un avatar romántico que marcó su existencia y su desempeño por el ruedo de la vida. Tal vez por eso dejó tan pocas huellas de su peripecia vital, que lo envuelve en el manto de la leyenda casi desde el momento en que decide ser torero. Y esto sucede allá por los primeros años de la década de los 30, en esa centuria del siglo XIX en que vio la luz en Gelbes en el año 16. De esos 3 lustros, poco o nada se sabe. Pero vayamos al personaje, que no tiene desperdicio. Entre los años 1832 y 1835, tras sus primeros pasos en el toreo, formándose en el Matadero de Sevilla en la Escuela de Tauromaquia, Manuel comparte profesión entre poner banderillas y hacer sombreros. De él se cuenta que era gran estoqueador y creador de la suerte capotera del farol o el toreo de rodillas. En ese año 1835, por las tensiones creadas entre Juan León y él, decide tomar camino a las Américas y desembarca en la ciudad de Montevideo. Allá, el diestro ocupó todo tipo de labores, excepto la de torear. Vivió en una hacienda, fue ranchero, político, militar y un negociante muy habilidoso. Según cuenta Sánchez de Neira, fue militar en la República de Montevideo, torero en Río de Janeiro, guajiro en Buenos Aires, bravo con los bravos matones de aquella tierra, mayoral de Negrada, cabecilla de gente de campo contra indios feroces e industrial traficante. Rodri. El periodo de su vida en Sudamérica fue el más dramático y colmado de aventuras de toda su existencia, que nos resume Velázquez y Sánchez, que por su amistad con el diestro es informador más que autorizado. Avezado a fiar en sus propias fuerzas y haciendo frente a todo género de obstáculos, Manuel aprendió a montar, echar el lazo y acosar reses como los guajiros, y forzado por la necesidad del pueblo semisalvaje, sostuvo peleas con los perdonavidas de aquellas tierras hasta merecer la denominación de señor Manuel el Bravo, que si constituía para unos título de respeto, era para otros un motivo de jactanciosa provocación. Sirvió de mayoral de Negrada en vastos ingenios, teniendo que regir cuadrillas de siervos africanos, no tan sumisos que dejen de conspirar contra el hombre que los manda y que los castiga. Entraba de capataz en los saladeros de la Francesa, 6 valientes y Cabaceri, habiendo de regir con su imperiosa voluntad a centenares de insurgentes y desalmados subalternos, que no conocían más fueros que el de la fuerza moral y física.
aceptaba el mando de una partida rural contra los indios, persiguiéndolos hasta sus guaridas de Chapaleofú y en las asperezas de Sierra Ventana. Y ya con algunos fondos y harto de correrías y temeridades que parecían retos a la muerte, se estableció en Buenos Aires, interesándose en el acarreo del muelle con sus carros y en tráfico y especulaciones que habrían producido un caudal en otro país menos afligido por las guerras intestinas, y cuantas plagas esterilizaron el trabajo de las sociedades condenadas al castigo de un anárquico desorden. Tras 16 años y 42 días de travesía, en 1852, caído el dictador argentino Rosas, regresa a Sevilla, sintiéndose forastero en su propia tierra y con la voluntad de retomar su camino como torero. Para dicho propósito, se entrevistó con Cúchares, que tras oírlo le aconsejó que torease por los pueblos, palabras que hirieron el amor propio de Manuel. El toreo quieto y seco de Domínguez y fundamentalmente su valor para recibir a los toros impresionaron al público, no acostumbrado a tan austero estilo, teniendo partidarios que discutieron con fervor su manera de torear, tan diferente a la escuela de Cúchares. No lo entendieron, y un siglo más tarde saldría también de Gelbes el torero que sentaría las bases de lo que hoy entendemos por tauromaquia. En 1853, el 10 de octubre, toma la alternativa en Madrid. Su estilo no gustó al público. Además, la singularidad de su vida, difundida entre los públicos y acicalada con 1000 anécdotas de bravuras y de riesgos, era un aliciente más para su fama. El 1 de junio de 1857, mientras toreaba en la plaza de toros del puerto de Santa María, el toro Barrabás, de Concha y Sierra, le lanzó una cornada que le vació el ojo derecho. El globo ocular quedó prendido fuera de la órbita y tras acceder a la enfermería por su propio pie, se dice que expresó a los doctores: «Esto no son más que desperdicios», y de ahí su apodo. Esta versión contradice a otra que cuenta que le viene dicho apodo tras palabras del famoso torero Pedro Romero, que tras verlo torear en la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, dijo: «Este muchacho no tiene desperdicio». Tras su recuperación, reaparece en Málaga, exigiendo un mismo ganado de Concha y Sierra, consiguiendo un clamoroso éxito que sirvió para encaminar los deseos de llegar a la cima del toreo. Tuerto, carente de cualidades y con movimientos cada vez más torpes motivados por su edad, continuó toreando hasta que fue sexagenario, demostrando siempre muestras de extraordinario arrojo. Desperdicios también tuvo sus reglas, las reglas del toreo, según Manuel Domínguez. Uno,
El cobarde no es hombre y para el toreo se necesitan hombres. Dos. Más cogidas da el miedo que los toros. 3. La honra del matador se encuentra en no huir ni correr jamás delante de los toros, teniendo muleta y espada en la mano. 4. El espada no debe nunca saltar la barrera después de presentarse el toro, porque esto ya es caso vergonzoso. 5. Arrimarse bien y esperar tranquilamente la cabezada, que el toro ciega al embestir y con un nada se evita el derrote. 6. El torero no debe contar con sus pies, sino con sus manos, y en la cara de los toros debe matar o morir antes de volver la espalda o achicarse. 7. Parar los pies y dejarse coger. Este es el modo en que los toros se asientan y se descubren para matarlo. 8. Más se hace en la plaza con una arroba de valor y una libra de inteligencia que al revés. 'Murió en Sevilla a los 70 años de edad, después de haberse bebido, comido y sorbido la vida a dentelladas y tragos largos, y después de haber dejado botando, para quien quiera tomar el cabo, una vida de novela. Qué bonito, Marco, me encanta. Además, las imágenes lindísimas, qué litografías tan hermosas. Y una vida de novela basada, además, en el valor a toda costa, ¿no? Era tal vez esa gran bandera, no solamente como torero, sino pues en su faceta personal. Sofi, te saludo, no te había saludado ahora. Estamos muy sí, no pasa nada, backstage, escuchándoles y aprendiendo un montón. Yo siempre digo que cuando vengo a estos programas es para aprender de unos cracks taurinos, como son ustedes. Pero bueno, por aquí por Ecuador se van dando noticias que nos tienen, como decía, con el corazón en vilo. Pero hablando de desperdicios, para mí al menos ha sido conocer un personaje muy interesante del siglo XIX, que creo que se ha adaptado muy bien a las circunstancias que le ha tocado vivir, y eso ha hecho que sea un personaje versátil, interesante, que tenga misterio, que tenga curiosidad, al que estudiarle no se vuelve aburrido, porque tienes muchas partes de la historia, tienes esa parte taurina y la parte no taurina de aventura. Entonces, como bien decían en el reportaje, es un personaje de cuento, ¿no? Y creo que también hay que aprender muchísimo porque él se ha sabido adaptar a todas las circunstancias que le ha tocado vivir, y creo que es parte de lo que nos está tocando vivir ahora, ¿no? Con esto del COVID. Así que es un buen ejemplo justamente para tratar en esta época que estamos dándolo todo a pesar de las circunstancias. Hablemos de ese entorno taurino de desperdicios, porque uno habla del personaje, la leyenda, pero su entorno taurino, o sea, convivió generacionalmente con cracks, con toreros que marcaron un antes y un después de la tauromaquia. Absolutamente. Toreros tan valientes, ¿qué más? Es decir, al final dice uno, es pintoresco, pero qué tan buen torero era, o sea, realmente echaba más valor de ese valor, compitió con unos que eran extraordinarios. Textualicemos un poco a la gente cómo era esa generación maravillosa de toreros del siglo XIX que convivieron con... yo iba a decir que iba a decir varias cosas. Lo primero, que efectivamente coincide con una serie de toreros, con una baraja de toreros absolutamente fantástica, y que marcó un antes y un después en la tauromaquia, o por lo menos empezó a escribir la tauromaquia como la conocemos ahora, ¿no? Por ejemplo, antes hablaba Guillermo de su rivalidad con Juan León. Juan León entonces era uno de los que partía el bacalao junto con Curro Cúchares, y era
Él fue banderillero, de hecho, de Juan León. Bueno, hay otra vía en esa leyenda de por qué él se va a Montevideo. No sé si Nico también la conoce, que es que Yo la parece conozco, la ser conozco. que un familiar suyo... La lechería. No, un familiar suyo que había matado a un tío y por Sí, eso habían tenido que meter precipitadamente en el barco y él se había ido con él. Esto es cierto, pues yo también lo creo porque Desperdicios toma la alternativa en el año 36. Sí, pero luego dicen hecho, que no es una alternativa, sino un debut. Bueno, en Zafra con Juan León, de hecho. El de Zafra. Pero sí, la de Zafra. Y aquí me meto yo. Supuestamente esa alternativa era precisamente para poder viajar a unos contratos que tenían en Uruguay, pero para él poder alternar y ser primera espada, debería haber tomado la alternativa y viajar entonces así para poder torear. Mire, sí, Nico. Él tenía 20 años en ese momento y era una edad normal para tomar la alternativa. Hay varias cosas. Él toma la alternativa, pero tenga en cuenta que en Uruguay nadie le estaba pidiendo una alternativa para poder viajar. Es que ni siquiera ahora le pedirían una alternativa para poder viajar. Entonces, claro, yo también he leído esto que en Uruguay le pedían la alternativa. No, esto es ilógico, es absurdo. Lo que sí es cierto es que él se vio en un momento muy difícil o muy jodido con Curro Cúchares, con Juan León, con toda esta gente. Con Paquiro. Con Paquiro. Y no vio su momento. Cayetano Sanz venía después. Bueno, no vio su momento. Se le apareció lo de Uruguay, pero se le apareció justamente cuando dicen lo que dicen, que se encontraron en una lechería de Sevilla, que era, supongo que un bar, con un primo suyo de apellido L, creo que le diste lo mismo que yo, Marco. Bueno, y el primo, en un momento que se levantó Domínguez, peleó con el otro, se fueron y se ve que lo mató. Entonces esto agilizó las cosas. Las cuadrillas se formaron muy rápido y Desperdicios viajó como primera espada a Uruguay. Viajó con otra cuadrilla, dentro de los cuales se encontraban una pareja de picadores que eran Carlos Puerto y Francisco Puerto. Carlos Puerto era el picador colocado de Domínguez, y había otro que se llamaba Manuel Morales, que era banderillero de la otra cuadrilla. Ese Manuel Morales fue el que lo acompañó todo el tiempo. De hecho, murió en aquella expedición a Chapaolafu, no me acuerdo cómo es que se llama. Ahí fue donde perdió a Manuel Morales Desperdicios. Entonces, ya pensando en esto y hablando de esto, hay que decir que la vida de Desperdicios tiene 3 etapas. Una, antes de viajar a América. Otra, toda la etapa americana. Y la tercera, y la más fructífera taurinamente hablando, es desde que llegó. Entonces, cuando en América este hombre, bueno, ya sabemos todo lo que hemos dicho y todo lo que se ha hablado, pero hizo demasiadas cosas, intentó hacer todo lo que quiso hacer, pero se encontró, María Carolina, si me extiendo me lo dices, pero se encontró... Yo podría quedarme aquí toda la vida oyéndote. Se encontró con casi al llegar, él llegó en el año 36, justamente cuando tomó la alternativa, y de hecho, pues para Emilio estaba Bernardo Gaviño antes de viajar a México, que todo lo que hizo Bernardo Gaviño en México fue bestial. Él llegó, había una fiesta muy rústica en que de hecho se hacía la suerte al parcheo, que era iban con parches. De hecho, Paquiro habla muy bien de la suerte al parcheo,
de llegar hasta la cara del toro y con una especie de betún o de pegante se lo pegaban en el lomo con cintas o lo que fuera al toro. Y Desperdicios no cumple con todas las corridas que había firmado antes de viajar, pero con las que está, pues está muy bien y todo esto, se encuentra con una fiesta muy rústica, lógicamente que no le pedían ni alternativas ni nada de esto para haberlo hecho, torea lo que torea y se encuentra con la guerra del Río Grande. La guerra del Río Grande fue la guerra entre Uruguay y Argentina, entre Fructuoso Rivera, que era de los uruguayos, y Manuel Oribe, que venía de Argentina, que Manuel Oribe fue ministro de Juan Manuel Rosas, del dictador de Argentina que tú hablabas hace un rato. Esto les llevó mucho tiempo, pero los españoles tuvieron que tomar partido en esta guerra porque no se había reconocido todavía la independencia de Argentina y no había reconocimiento consular. Entonces, los españoles tuvieron que tomar partido dentro de la guerra a favor del dictador, de Uribe, de Rosas, perdón. Rosas. Esto los llevó a mil cosas. Él estuvo en la guerra y durante la misma él fue contratado en Brasil para torear, para la coronación del emperador Pedro II. Pedro II, bueno, allí había emperador y todo esto, y se ve que Pedro II con 15 años era un tipo muy, muy inteligente y la gente lo quiso mucho, y de hecho no fue una mala persona, y Brasil salió adelante con este hombre, y fue contratado, y realmente Desperdicios donde hizo dinero fue en Brasil. Él hizo mucho dinero en Brasil, y con ese dinero, él pensó que tenía todo abierto, tenía relación con Juan Manuel Rosas, el dictador argentino, y viajó de Río de Janeiro, que además naufragó hasta Buenos Aires. Naufragaron y bueno, es una historia muy larga, pero cuando llega a Argentina se encuentra una situación muy complicada porque se reúne con Rosas y Rosas no quiere corridas de toros. Se han hecho, él pensaba que por su relación y por todo esto, por todo lo que había hecho con él, iba a tener una entrada grande en Argentina y no fue así. Había sido hasta soldado suyo, o sea, había sí, dejado claro, la sangre por él. Claro, él fue soldado suyo en toda la guerra. De hecho, cuando llegó se encontró con la guerra, es lo que te decía, Marco. Y cuando llegó, él conoció a Juan Manuel Rosas dentro de la guerra, estando en Uruguay, estando en Montevideo. Por eso él estaba seguro que podía echar para adelante con la fiesta en Argentina. Y había otro argumento muy importante para echar para adelante con la fiesta en Argentina, y era que en Uruguay había mucha afición, muchos de ellos eran navarros y portugueses, pero mucha gente cogía domingo a domingo un barco rápido desde Buenos Aires hasta Montevideo solamente para ver los toros. Entonces esto le abrió a él todo, pero en Buenos Aires se encontró con una situación muy complicada de orden público. Se encontró con una cosa que se llamaba la mazorca negra, que es una cosa que creó Juan Manuel Rosas para acabar con una serie de una clase social muy definida, muy miserable, muy pobre, y también se cebó mucho con los extranjeros. Y en ese momento Argentina, no, como les digo, no estaba declarada ante los españoles como república independiente y todo esto. Nación independiente. Fue muy complicado y se vio en una situación muy difícil en la que le tocó hacer mil cosas, todo lo que has hablado, Negro. Ha sido capataz en Saladeros, ha sido mayoral, pero yo tengo una duda aquí, y es, yo he estudiado mucho a este personaje, pero en lo de mayoral de Negrada me detendría un poquito, porque
por varias razones. La primera es que él no habla él le escribió unas cartas cuando llegó a Carmena Millán, a Jesús Carmena Millán, un escritor taurino, y nunca escribió lo de Mayoral de Negrada. Escribieron varias, de hecho hay una biografía de desperdicios de Rafael González, a los 10 años de haber regresado de América, él vivo, y tampoco habla de Mayoral de Negrada. Pero hay un escritor que se llama, yo creo que ustedes lo conocen, José Velázquez y García, que escribió Los Anales del Toreo. Este señor... Es el que hablo yo en el documental. Correcto. No, tú hablas de Sánchez de Neira. Y de Velázquez también. Ah, bueno. Y este señor escribió lo de Mayoral de Negrada. Esto lo escribió 18 años más o menos después de haber llegado de América. O sea, estamos hablando del 58 más o menos. Él, hay un libro que se llama Escritores Taurinos del siglo XIX de Don Ventura, no sé si lo has visto o no sé si lo conocen. No lo conozco. Que, bueno, es una maravilla de Don Ventura. Y dentro de ese libro, es que no lo tengo a mano porque estoy donde unos amigos, y dice que José Velázquez en los Anales del Toreo y en muchas de las obras se prodigó tanto que casi todo lo que escribía era de memoria. Entonces, muchas de las cosas que escribió no eran ciertas. O sea, muchas de las cosas cumplía con lo que estaba diciendo, pero no eran ciertas. Justo después de eso, creo que es en el año 68 o algo así, o no me acuerdo, salió aquella ilustración tan famosa de Palacios en La Lidia, donde él sale con los negritos a su lado, y ya después de eso todo el mundo habló de lo de Mayoral de Negrada. Como les digo, hay una carta en la que de puño y letra de Desperdicios, en la que habla todo lo que hizo en América y no habla de afroargentinos, como se les llamaba en ese momento. Y hay otra cosa importante, y es que Juan Manuel Rosas, dentro de lo tirano que fue, pero fue muy benévolo con la población africana, con los esclavos, pero la esclavitud se abolió en el año 40, en 1840. Entonces, es posible que es posible que sea cierto, pero es muy posible que no sea cierto lo de Mayoral de Negrada. Lo que sí es cierto es que él sí trabajó mucho en contra de los indios bravos. Había indios bravos y indios buenos en los saladeros. Y el tema de los saladeros también es curioso porque son saladeros de piel. Son de pieles. En Argentina más que nada y en América, bueno, imagínate en Argentina, la cantidad de carne y la cantidad de vacas, de toros, de todo esto salvaje que había era brutal. Y él lo que hacía era encargarse de una serie de indios para el cuidado y captura de estos animales. Pero lo importante de esto no era lo que se comían, que se lo comían. Pero lo importante era la piel para exportar. Para curtirla. Correcto, de ahí lo de saladeros. Ok, yo me podría quedar muchas horas oyéndote, Nicolás. No, yo también. Yo me podría aquí quedar. Yo sé. Todo lo que... Vamos contextualizando y ya para yo creo que lo importante 3 horas de verdad, no solamente de desperdicio, sino de esa gran generación de toreros y de esa época tan hermosa, la tauromaquia. Pues todas son hermosas, la verdad. Uno echa cuaderno para atrás y absolutamente todas las historias y épocas del toreo han sido maravillosos y han aportado personajes mágicos. Pero ya como para ir rematando esta figura de Desperdicios, contextualicémoslo como torero. Dejemos de lado lo que fue en América, lo que hizo, cómo era como torero. Y ya vamos también como concluyendo. Más quiero preguntarles tanto a Marco como a Nicolás, ¿por qué esta fascinación por Desperdicios? ¿Dónde tienes? Yo sí sé, porque
tengo esa fascinación, porque a mí me gustaría ser el tipo que escribiese esa novela sobre desperdicios, pero creo que no tengo la capacidad suficiente. Por eso, lo que hago es encender la mecha para que Nico, que sí que la tiene... Ya. Pues ahí estamos haciendo la tarea todos. Te la voy a brindar a ti, Marco. ¿O la presentas tú en Madrid? Sí, perfectamente. Pues mira, María Carolina, yo creo que como torero, desperdicios, si se debe llamar así, tiene varias cualidades y varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que técnicamente a él se le criticó mucho, primero por quedarse quieto, porque en ese momento cuando apareció él como matador de toros, que estamos hablando del año 52, cuando regresó de América, él es... Uy, ¿a quién llaman? Bueno, un aviso. Primer aviso. Bueno. Primer aviso, Nicolás. Lo que te quiero decir es que a él se le criticó mucho por quedarse quieto, porque él tenía muchos problemas en las piernas, muchos problemas en los pies, y además venía de los conceptos de Pedro Romero que Marco acaba de decir, que principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que el matador de toros no puede salir corriendo mientras tenga la muleta y estoque en la mano, nunca puede saltar la barrera, y lo principal que Desperdicios tuvo en cuenta fue el parar. El concepto de parar para Manuel Domínguez Desperdicios fue lo más importante de toda su tauromaquia, porque parar en ese momento, como lo debe ser ahora, es dejar al toro llegar hasta coger. Entonces, que eso era uno de los conceptos de Pedro Romero, porque Pedro Romero, además de parar de esto, decía que el matador de toros no debe pensar en los pies, sino en las manos. Y tiene toda la razón. O sea, eso nos quiere decir que los pies no son tan fundamentales, sino lo fundamental en el toreo es la colocación. Y eso Pedro Romero lo tenía muy en cuenta y lo tenía clarísimo, y el maestro Domínguez lo tuvo muy claro. Él dejaba llegar los toros hasta coger, que era parar, y desplazaba a los toros. En ese momento no llamaban cargar la suerte, sino tender la suerte, que era tener el toro el mayor tiempo posible dentro del engaño. Eso por un lado, y por el otro lado, la estocada, de recibir, la suerte de recibir, que después perfeccionó también el volapié, pero la suerte de recibir en ese momento estaba en unos momentos muy bajos, porque como les digo, ya la escuela rondeña ya había pasado a un segundo plano, y la escuela sevillana del Tirititrán y todo esto, pues y la ligereza. estaba muy, claro, estaba muy fuerte. Pero ya te digo, lo más importante de él, y otra cosa que no quiero dejar a un lado porque además está muy en boca de la gente, es el tema del toreo en redondo. Yo tengo escritos de Desperdicios dentro de sus cartas donde él habla del toreo en redondo, porque ahora están diciendo que el inventor Joselito y que no sé qué, y que todo esto, y que Joselito, claro, porque lo vieron, pero tú no puedes decir que un torero es el inventor de algo porque lo ves en la tele la primera vez y porque lo ves tú en la tele, ¿me entiendes? Así lo haya dicho Pepe Lameda. Pepe Lameda se pudo haber equivocado. Un poquito antes de las 5, yo ya hice la prueba y está bien. Perfecto, don Guillermo. Y entonces, este hombre hablaba mucho de una serie de muletazos con la muleta. Antes se me olvidó otra cosa, en que él pasa al toro en un semicírculo para dejar al toro en el lugar que ocupa el torero, y el torero ocupa el lugar que ocupa el toro, en una serie. Fijaos que estamos hablando de sentar bases de lo que luego va a ser la tauromaquia. Bueno, avanzado en su época, ¿no? Pero en ese momento era un heterodoxo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que era un incomprendido. Yo creo que la palabra
Claro, La exacto, palabra era un incomprendido, yo creo, Sin duda porque alguna, sin no duda entendían alguna. muy bien claro. cuál era su toreo y qué pena que te interrumpa, Nico, porque yo creo que en ese momento lo que pasaba con él era precisamente eso. Cuando él comienza, lo que sí tenemos claro, no solamente de su biografía taurina, sino de su biografía en general, es que yo creo que era un aficionado de los de verdad, porque a él toda su vida, sus aventuras eran movidas por el toro. Y queda Sí, sí, claro sí. en el momento en el que si se embarca a Uruguay es porque iba a torear, porque tenía unos contratos, si se mete en la guerra es porque la guerra lo pilló allí por medio y tenía que tomar partido y no habían corridas y tenía que jugarse la vida. Pero si se va a Brasil es precisamente porque iba a torear, allí fue cuando hizo dinero y con ese dinero pensaba ir a montar sus corridas en Buenos Aires porque él quería torear en Buenos Aires. Allá no pudo y Sin le duda. tocó ser o bien capataz de los negritos o si no fue en eso, pues defendiendo los aladeros o en esos comercios. Él sin duda lo que Y por el era un puerto, aficionado jugándose al la toro pasta. como tal, jugándose la pasta, exacto. O sea, él lo que quería era pues, vivir de su afición, de su toreo, de su profesión. Y cuando volvió, yo creo que estorbaba un poquito, porque cuando vino y le dijo a Cúchares, A oye, que le Cúchares, ayudara un poquito, y le dijo, no, tú vete a los pueblos. a Él los dijo, pues, pueblos. ¿los pueblos? Espérate un momento, a los pueblos me voy yo. Sí es verdad que toreó en Madrid 2 tardes, que a la gente no le gustó, pero porque, como bien también decía Nico, ya por aquel entonces estaba ganando mucho más la escuela sevillana, el toreo mucho más grácil, más ligero, de movimientos rápidos de pies para que el toro no te pille, y se encontraron con un torero completamente estoico, que se quedaba quieto, quizás un poquito bronco, porque sus formas y sus hechuras tampoco eran las de un torero muy estilizado, era un torero completamente recio, que se dejaba llegar mucho a los toros, que metía mucho miedo, y a la gente aquello, no es que no le gustara, yo creo que es que no se le entendió, y por eso hablo de que es un Que lo veían incomprendido cogido en en ese cada momento. sentido. Es que, David, hay Claro, una cosa, ese valor que tenía para todo, ese valor que él tenía para todo, ese arrojo que tenía para todo, esa Yo creo decisión que que fue un tenía gran para todo, hombre. la ponía a favor del toreo. sí, sin ¿Sí? duda, sin duda. De hecho hay una cosa, cuando Antonio Sánchez el Tato una vez llegó y entró a matar en Madrid, entrando a matar, bueno, es otra cosa, pero fíjate, él se perfiló para entrar a matar y se puso sobre el pitón contrario y entró a matar y le fue muy bien. Y la gente en Madrid lo aplaudió y todo eso. Este tío, ¿dónde se está poniendo? Que no sé qué, ta, ta, ta. Cuando lo repitió, lo pitaron. Porque sentían que estaba invadiendo el terreno del toro. Claro, esto con Belmonte se terminó de pulir. Bueno, con el Espartero, que el Espartero no hay que dejarlo a un lado, pero es una evolución del toreo y del, yo creo que del sitio y la colocación. Pero Sí. hay que dejar claro, y creo que lo fundamental de todo eso, y hablando de técnica, es que Manuel Domínguez, si no es el que lo hizo, es el precursor del toreo en redondo, que luego Cayetano Sáenz lo retomó, lo elaboró, y que Joselito el Gallo habrá hecho lo que ha hecho, pero el toreo del redondo es del siglo XIX, y es que hay escritos en que te lo describen y te lo desmenuzan tal cual como es. Es que para mí Joselito el Gallo tiene muchísimos méritos, pero no tanto taurómacos como industriales, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Qué es lo que hace? Es el que selecciona el ganado, es el que hace las plazas o intenta promover las plazas monumentales para que quepa más gente. Elabora lo que después es la industria que luego no hemos sabido tener. Es decir, es el precursor de esa industria del toreo que después, de la que después se beneficia un montón de gente. Pero realmente taurómaco... Y también el escaparate. También el escaparate, Marco, porque era él el que reunía todos esos méritos que quizás otros de los que los otros habían sido pioneros, pero él los reúne y es capaz de ponerlos en escena, en movimiento, en un mismo lugar y obviamente es el que a todos van a ver. Pero sí es verdad que Joselito fue tomando cosas que ya estaban hechas. Es como, no sé, hablar ahorita de
de la Lopecina, cuando todos sabemos que fue el Zapopan en un tentadero el que lo hizo y el Juli lo vio. Es un David. poco quizás el paralelismo, ¿no? Se puede ver en la plaza y lo otro que se va aprendiendo y se va cogiendo en otros sitios. Sí, pero Nico. hay una cosa que hay que tener en cuenta con Joselito el Gallo. En ese momento todos estamos mirando la tauromaquia y lo que hizo Joselito el Gallo con los ojos del siglo XXI y con los ojos de los que estamos viéndolo ahora. Inclusive estamos desautorizando a las personas que realmente vivieron la época de oro del toreo, que vieron a Juan Belmonte, que vieron a Joselito, y estamos diciendo que ellos estaban equivocados. Eso me parece absurdo por ese lado. Pero por el otro lado, si leemos bien todos los escritos y hasta lo que escribió Paco Aguado que retomó y que reeditó Paco Aguado, Joselito el Gallo era un tipo que se cargó ¿cuántos? Tropecientos encastes, por un lado. Segundo, retiró a su hermano porque le molestaba. O sea, claro, en una familia de gitanos que llegan y dicen, oye, tú es que puedes con todos los toros, pero aquí el del arte es Rafael, ¿no? Es el calvito. Claro, eso por un lado. Por otro lado, fue el que se inventó los scratches. Joselito el Gallo salía a hombros de la maestranza y le decía a los seguidores, oye, llévame a la casa de Bombita. Lo llevaban a la casa de Bombita a tirarle la puerta abajo. Es que es así, es así. Claro, ahora lo estamos tomando como otra cosa y lo debemos tomar como otra cosa porque ha sido uno de los ejes y de las grandes cosas que hemos tenido en el toreo, pero no debemos descontextualizar las cosas ni debemos adjudicar con los ojos de hoy lo que realmente no ha pasado, ¿me entiendes? El toreo en redondo no es de Joselito el Gallo, no es de Joselito el Gallo. Entonces, creo que las cosas han sido en su momento, han pasado en su momento y pasarán cuando tengan que pasar, pero no tenemos que asumir cosas. Por eso es que me cuesta dándolo de decir que Desperdicios no ha estado en la Mayoral de Negrada. Me cuesta mucho negarlo, aunque tengo argumentos para negarlo, ¿me entiendes? No sé. Chicos, podríamos hablar 1500 horas de todos. Ahora. Es más, sí, ¿no? Llevamos 57 minutos hablando de desperdicios. A mí lo que me alegra y siento una tranquilidad profunda y lo que más me ha gustado de este programa, que nunca planteamos así realmente, es que estamos trayendo una cantidad de figuras que para los que a veces llegan nuevos, no existen porque no leen. Es que a veces a mí me preocupa que muchos de los aficionados que llegan van a la plaza y lo disfrutan y eso es maravilloso y son los que pagan las entradas y la fiesta vive de ir a los toros, por supuesto. Pero María Carolina. Una cantidad de figuras que edifican, construyen y son el origen de lo que somos ahora y entendemos nuestra fiesta como es. Por eso disfruto mucho estos programas, la verdad. Creo que en eso podemos reivindicar estas figuras maravillosas. Mejor que no lean, porque entonces no tendríamos espacio ni David, ni Marcos, ni Emilio, ni ninguno, no tendríamos espacio. Pero nos quedarían horas enteras para hablar de estos personajes. Guillermo, cuéntame. No, yo creo que el gran resumen es que es el gran heterodoxo del toreo, que no fue entendido y comprendido en su tiempo. Y yo creo, Nico, que Joselito, Belmonte y los que llegan, es evidente que tienen una tradición detrás. Y esa tradición detrás hace que, por ejemplo, en pleno siglo XXI, Morante de la Puebla revive quites y lances que estaban perdidos y que no son de Gallito, porque ya los había hecho Rafael Molina Lagartijo. Pero el toreo tiene como esa imbricación, como ese hilo conductor, y dice razón Nicolás, de que no se inventó el toreo en redondo. Obviamente que después habrá que hablar del parar, templar, mandar. Y cierro. Como era tan torpe el pobre Domínguez por todo lo que le había pasado en América del Sur, él no se podía mover, por eso es que él se quedaba quieto. Como más tarde Belmonte, con esos brazos largos que tenía, pues él juega con los brazos para desplazar al toro. Pero qué bonito y eso ha sido, como dice María Carolina. Y esos pies claros, claro. Así es. Bueno, Nico, yo te despido, tú estás en una celebración, en una comida,
con amigos. Vamos Muchas a la gracias. Siempre estás contratadísimo, siempre, la verdad. Oye, Muchas una gracias. última cosita. Antes de que se vaya Nico, sí que me gustaría decir que Emilio, que lleva ahí todo el rato y que lleva escuchando toda la conversación, sí que me Hombre, que se gustaría... manifieste. Pacientemente. Porque es lo más parecido su historia es la más parecida a la de desperdicios de todos nosotros. Ha hecho todas esas cosas por su afición al toreo. Así es. Nico, muchas gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo y un beso. Gracias. Un abrazo. Nico, Gracias. ya sabes Gracias, que Nico. te volveré a llamar. Sí, Eso espero. por supuestísimo. Nos volvemos al siglo XXI. Mucha información. David lo dijo en su momento, un aniversario más de la muerte de Paquirri. Por supuesto, recuerdo esta figura y este hombre tan importante en esta tauromaquia de los años 70 y 80. Esta segunda gira, pues esta gira de la reconstrucción, como la han llamado, hoy corrida en Granada. Ustedes me contarán qué pasó, yo la verdad no la vi hoy. Ya me contarán cómo estuvo la cosa, que ya está en las 2 orejas de Ponce. Sí, pero la de hoy no era de la reconstrucción. Esa, La de Granada okay, no era. Ya estaba programada antes de la reconstrucción. La Granada sí, es la miniferia de la feria de la Virgen de las Angustias, que era la corrida de hoy, una corrida de Juan Pedro Domecq bastante noble, o me corregirá de pronto Marco, que también la pudo estar viendo, una corrida muy noble de Juan Pedro Domecq, quizás... Hoy el libro. Hoy has librado, bueno, entonces te lo cuento yo, una corrida de Juan Pedro Domecq muy noble, algún toro ya rayando en la socería, pero que tenía por delante a 3 toreros que son muy del gusto de esta afición andaluza. Enrique Ponce, que evidentemente está imparable en esta temporada, que lo torea todo y que además cuando lo torea todo no solamente es torear todas las corridas de toros que sean en los lugares que se anuncian, sino que cualquier tipo de toro que le salga por la puerta Chiqueros, pues es capaz de hacerle faena. Hoy ese toro, un cuarto de Juan Pedro Domecq, era un toro con mucha calidad, pero que se quería ir desde el principio y él supo taparle la salida, supo mimarlo, supo sobarlo y lo embebió en esa muleta mágica que tiene el maestro de Chiva y finalmente pues le hizo una faena que la gente terminó pidiendo hasta la vuelta al ruedo al toro, que yo creo que era algo que era demasiado excesivo y que era gracias al buen hacer de evidentemente Enrique Ponce. A Curro Díaz no tuvo demasiada suerte con su lote, quizás le tocaron los toros más flojitos y por eso no pudo terminar de brillar, cortó una oreja, eso sí, al quinto de la tarde, y Sebastián Castella cortó una oreja de cada uno de su lote. El primero tuvo que ser devuelto por una evidente falta de fuerza. Corrió turno y el sobrero salió sexto, pero nos está dejando ver sobre todo María Carolina y los compañeros que pudieron ver a Sebastián Castella este año, este principio de año en América, nos dejó ver ese toreo de Castella que está haciendo ahora, ese Castella diferente, ¿no? Que es capaz que se ve mucho más fresco a pesar de que es el mismo Castella de siempre, pero que se ve fresco, que se ve con unas ganas distintas, con una motivación distinta, improvisando en la cara del toro y toreando. Sí, precisamente. Y esa faena sobre todo la vimos en el último toro de la tarde. Entonces, fue una corrida muy interesante. Es una pena que las plazas tengan que estar con tan poquita gente pero evidentemente lo entendemos porque es como tienen que ser. Afortunadamente la temporada está echando para adelante, afortunadamente hay toros y yo creo que este también es como un buen motivo para enganchar precisamente con ese otro dato de actualidad que ha sido el lanzamiento de esa gira de reconstrucción de la tauromaquia, que yo creo que eso es muy importante y en esto sí yo creo que necesito un capote de Marco para que lo discutamos porque tiene muchísimo de fondo. Este apenas es, yo creo que la gira, esos 21 carteles que se ven, es la punta del iceberg. La gente no puede pensar o no puede esperar que esto sea lo único que vaya a ser la Fundación del Toro de Lidia en proyección. Se llama gira de reconstrucción precisamente porque es lo visible, es la manera de conseguir dinero para que el año que viene y los años venideros puede haber toros en plazas de tercera y cuarta categoría que son las más damnificadas por todo el tema que estamos viviendo, ¿no? Todos los toreros van completamente gratis, ceden
tanto las figuras como los que no lo son, como los toreros que completan esos carteles, todos ceden sus honorarios y también ceden los derechos de imagen que por televisión deberían percibir. No solamente ellos, las cuadrillas también, los ganaderos incluso, son 4 toros, es un formato mano a mano de 2 toros cada torero, pero los ganaderos incluso también han reducido al máximo posible, todos sabemos lo que cuesta un toro, pero ellos han reducido al máximo los costes para que precisamente todo lo que se reúna, todo este dinero que se puede recoger, vaya a un fondo común que va a manejar la Fundación Toro de Lidia, con un comité de transparencia, con gente detrás de otros sectores. Y este dinero es el que va a servir para financiar o para por lo menos inyectar el año que viene en novilladas, en corridas de toros, en plazas de segunda, de tercera, de cuarta categoría donde no se estén dando, y es con ese dinero con el que se pretende volver a activar todo el circuito taurino. Yo creo que es muy importante que se haya dado por fin. Ha sido muy difícil, y lo sabe Marco, han sido casi 6 meses de trabajo. Se formaban los carteles, luego se caía por un tema, luego un torero que no quería, luego aquel, o sea, han sido negociaciones completamente difíciles, pero por fin se dio, y yo creo que es de aplaudir, y ojalá que sea el primero de muchos de estos circuitos para que podamos estar hablando de una recuperación a futuro. A ver, teniendo razón como suele tener siempre David, no puntualizo un par de cosas. No es la Fundación de Toro de Lidia quien organiza aquí, realmente es el llamado comité de crisis, ¿no? Hay un comité de crisis en el que figuran pues miembros de los distintos sectores del sector, por así decirlo. Ganaderos, empresarios, toreros, pandrilleros, bueno, tienen su pequeña cuota en ese comité. Empresarios también. Sí. Y a partir de ahí, pues son ellos los que organizan este tipo de carteles que bueno, dices, bueno, ¿cómo son los carteles? Pues oye, unos les gustará más, otros les gustará menos. Hay que darse cuenta de que aquí lo más importante es recaudar cuanto más dinero mejor para que sea posible esa estructuración que quieren hacer a partir del año que viene, ¿no? A mí me parece, y esto ya es una opinión personal, que necesitamos una unión un poco más fuerte. ¿Por qué? Pues porque aquí nadie se fía de nadie. Es precisamente por eso por lo que han surgido todos los problemas a los que se refería David ahora. Que ahora que nos falta la firma de uno, que nos falta la firma de otro, que nos falta... Es como en Anoeta hace unos años que eran 3 presidentes porque no se fiaban los unos de los otros y eran 7. Sí, o sea, sí. Pero realmente lo importante de todo esto... Buenísimo, son cartelazos. Sí. Lo importante yo creo que radica precisamente en eso, en que a pesar de que cada uno tira por su lado, por fin se parió algo en conjunto. Yo creo que es la primera vez que por fin se pare algo en conjunto en el mundo del toro, y ahí radica la importancia, y ojalá todo esto sea lo suficientemente exitoso para que para el año que viene digan, ok, esto salió bien, vamos a reforzarlo y vamos a seguir trabajando en este sentido. Este tiene que ser el germen de algo mucho más importante. Por eso digo que esta quizás ha sido la noticia del año a nivel taurino aquí en Europa. Sí, de todas las cosas y dificultades salen cosas buenas, Guillermo, ¿no? Es como la gran enseñanza de que en momentos de crisis pues hay que reinventarnos y echar para adelante, es eso, ¿no? Marco y David, que han hablado del tema, yo quiero decir esto. Yo creo que no se ha contado bien la historia, porque he visto en Twitter, en Facebook, en fin, críticas muy fuertes a estos carteles, y yo creo que son injustos. Lo ha contado perfectamente David, lo ha refrendado Marco, y yo creo, Carolina, que eso es lo que habría que hacer en Colombia, porque si no, aquí estamos en un problema gravísimo, y es que desde la pandemia no hemos podido dar un solo festejo en Colombia, y yo veo esto muy crítico, lo de Cali y lo de Manizales, que quizás que es la plaza que goza de cabal salud, donde se pudiera dar alguna cosa. Pero yo creo que no se ha contado bien la historia,
y ahora que lo ha contado perfectamente David, yo en el portal voy a recoger esta opinión porque me parece fantástico el planteamiento que nos ha contado David y que ha refrendado Marco. En ese sentido, Guillermo, y tampoco perdón, lo tenía tan claro, que chicos, intervenga. yo no lo tenía tan claro. Pasa precisamente por ahí. Lo que pasa es que cuando la gente ve los carteles, se queda en los carteles, entonces ve los mismos toreros con las mismas ganaderías. Hay que aclarar que cada ganadería lidia solamente una corrida de toros para que supuestamente también tengan espacio la mayoría de los hierros. Evidentemente, a las figuras se les facilitó y se les dijo casi que prácticamente hagan su cartel. Es decir, usted con quién quiere torear y con qué ganadería. No se van a emparejar dos figuras en la misma corrida. Cada figura debe ir con un torero del escalafón, de un lugar más bajo en el escalafón, quizás uno de los jóvenes o alguno de toreros de media tabla que también interese, pero entonces a cada figura prácticamente se le decía, haga su cartel, a ver, ¿qué ganadería quiere? Hay estas ganaderías, si ya cogieron Garcigrande, pues elija otra. Juan Pedro, perfecto, pues Juan Pedro para ti. Y así se fueron repartiendo, que cada ganadería lidiara una corrida de toros, que cada figura lidiara una corrida de toros, que eligiera a su compañero, para precisamente facilitar estas negociaciones, porque ha sido muy complicado, ha sido muy duro, y es normal que la gente cuando vea los carteles, pues probablemente piense que es un poquito más de lo mismo, que esto es muy mejorable, que son solamente 4 toros, todo el mundo puede decir lo que quiera, porque evidentemente es su opinión con respecto al cartel o a la oferta que le están presentando. Pero más allá, sí, pero mejor, yo creo que a lo mejor es que estás viendo lo mismo porque lo miras con los mismos ojos de siempre. No, y para criticar exacto, siempre hay gente. Exacto, lo que pasa es que es verdad que... Sí. Siempre va a haber gente para criticar y que lo que pasa es que es verdad que lo importante es escarbar, precisamente buscar qué es lo que hay detrás, qué es lo que se pretende con esto, qué es lo que se ha explicado y lo que la gente que debería ver y debería sobre todo valorar. Y una cosa que se me olvidó comentar, que es de vital importancia, ha sido precisamente contar con la televisación y con la transmisión de Canal Toros. Sin Canal Toros, este proyecto sería literalmente imposible, inviable. ¿Por qué? Porque son los del dinero. La mayor parte del dinero está viniendo de la televisión. Como tú lo has dicho aquí en Colombia, todo quieto en Colombia, ¿no? Preocupaciones nomás. Barro para adentro. Quiero barrer para adentro. Canta Emilio que estén Diego San Román y Luis David por México. Me encanta por Perú que esté Joaquín Caldós y obviamente me encanta por mi país, por el mío, que esté Luis Bolívar en esos carteles, porque también, Sofi, querido David, es vincular a los americanos. No olvidar, me duele que Leandro Gutiérrez, por ejemplo, no haya sido tomado en cuenta, pero no podemos pretenderlo. Ojalá, querida acaba Sofía, de debutar con algún Picadores. torero ecuatoriano. Sí, va a debutar pero, ahora. Acaba de debutar con Picadores, Guillermo, ¿quién? y te lo aclaro porque acaba de debutar con Picadores y se quiso elegir a los primeros novilleros del escalafón. Ya, vale. ¿Algún ecuatoriano, Sofía? Bueno, sí, en diciembre se doctoró José Andrés Mercillo, que es nuestra nueva promesa del toreo. Él hizo una temporada muy buena en España, de hecho estudió allá, y él participó en las novilladas de Canal Sur también, quedó en tercer lugar, y bueno, tomó la alternativa en la Tacunga en diciembre, de manos de Morante y de Testigo Rocarrey. Y él tenía una perspectiva de ir a España este año igual a ver qué podía pasar y qué podía hacer, porque me gusta mucho, o sea, es un torero muy, muy clásico, es un chico que tiene una escuela entre morantista, el Juli, Ponce, tiene un torero de mucha quietud y en su corta edad, porque tiene 22, 23 años, pues ha logrado una meta que aquí en Ecuador es muy difícil, ¿no? Y él lo ha hecho con mucho respeto por su profesión, pero claro, con todo esto del COVID se paró todo y él también le tocó quedarse y no pudo viajar, entonces eso también no nos ha permitido que haya esa proyección que esperábamos con José Andrés. México, Emilio, si cuéntanos qué pasa. Cuenta para allá. Los he estado escuchando con mucha atención, muy interesante todo lo que hemos platicado sobre este programa, que ha sido de mucho aprendizaje y de mucha reflexión, porque estábamos hablando de una figura como Desperdicios, de todo el legado que nos deja, pero sobre todo el aprendizaje, y yo creo que más que de reconstrucción, que ahorita se está hablando de esta reconstrucción, yo creo que tenemos que regresar
a los orígenes desde que lo atractivo es el toreo como tal, o sea, independientemente de las figuras o de las personas o de lo que se anuncie, ahorita tenemos que apostar por nuestro gusto y nuestra afición por el toreo, esté quien esté, de la nacionalidad que sea, y la reconstrucción es a nivel mundial, o sea, todos los que somos aficionados, dependemos de los toros, trabajamos en los toros, los que vivimos con el toro, para el toro, tenemos no solamente un gusto, sino un compromiso. Y yo creo que este es ahorita el mensaje que trataron de hacer todos ellos, porque aquellos que están criticando los carteles o que si esto con lo otro, yo creo que no tienen un compromiso con el toreo, porque es bien fácil, es muy fácil destruir, pero ¿quién construye? ¿Quiénes son los que realmente ponen las manos para construir? Y ahí es donde está el mensaje, y nos tenemos que quitar de tonterías y construir o reconstruir. No nada más este toreo que nos ha afectado por la pandemia, sino que llevamos muchos años tirando muros, haciendo una cantidad de barbaridades todos, porque aquí nadie se salva, y entonces hoy urge reconstruir el toreo si queremos que esto siga los próximos años a nivel mundial. Aquí en México yo les puedo hablar también de muchas cosas, pero a final de cuentas la punta de lanza siempre pues ha sido, ¿de dónde depende todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Pues bueno, en España nos están poniendo un ejemplo y sobre todo una forma de decirnos, pónganse a trabajar. Aquí en México, bueno, ya vamos a empezar, ya empezaron a hacer algunas cosas, ya se empezaron a anunciar algunos festejos de luces, donde ya va a haber gente próximamente en Zacatecas, ¿no? Con Forte. Sí, incluso viene Fortes, que a ver, vamos a ver que ahora que en Madrid o en España hay un rebrote, a ver si puede venir, porque todo esto estamos día a día, o sea, esto ya no podemos planear el próximo mes porque todo puede pasar en días. Entonces, al final de cuentas hay una buena intención, pero aquí no queda más que trabajar y de veras unirnos de verdad, o sea, aquí quitarnos de tonterías de quién es más, quién es menos, de todo eso. Hoy las figuras las vemos tan vulnerables, o sea, hoy las figuras son totalmente, perdón, hablábamos... Se le atragantaron las figuras. Hablábamos ahora del Taurotén que hablábamos antes de iniciar y yo decía, bueno, sí, está bien que conozcamos un poco más de su persona, del ser humano, pero al final de cuentas, pues estamos dando cuenta que lo vulnerable que somos, que son los toreros y también la tauromaquia, y ahí es donde nosotros tenemos que reconstruir y fortalecer los valores, y lo vemos desde hoy, o sea, cuánto tiempo pasamos hablando de un personaje del siglo XIX, y ojalá pudiéramos hablar de una figura con esa parte de novela romántica, creador del Farol, de otras cosas, de que se atrevió a viajar a Uruguay, a esto. Hoy, ¿cuántos hacen eso? O sea, hoy, ¿cuántos? Emilio Méndez. De verdad, no nada más delante del toro, por cierto, en las carreteras, los barcos, los contactos, o sea, antes, ¿qué pandemia ni qué 8 cuartos? Antes había mucho más, estaban mucho más vulnerables. Entonces, yo creo que ahorita esta reconstrucción no nada más es de carteles o de lo que están haciendo allá en España, es una reconstrucción en general, y yo, pues bueno, invito a todos a que nos sumemos a este esfuerzo. Una cosa sí me gustaría dejar clara, que es que efectivamente el esfuerzo es importante, efectivamente estamos hablando de un hecho absolutamente histórico, pero no me gustaría restarle méritos a los que de verdad comenzaron la reconstrucción o la reactivación del sector, que fueron los que muchas veces están denostados, que fueron José Montes, que fue Alberto García, que fue José María Garzón, que fue Jorge Arellano, que fue Manuel Chopera y que ha sido hoy, sin ir más lejos, José Antonio el Guajarén. Esos sí han dado toros y esos sí se han jugado sus cuartos, se han jugado y han intentado reconstruir el sector, y me gustaría tener mi detalle para ellos, mi homenaje para ellos, porque ellos han ido para adelante sin mirar atrás. Me uno a ese homenaje. Eso sin duda.
Eso Así sí. es. Bueno, las noticias positivas, doña Sofía, porque por aquí estamos preocupados, pero por Ecuador hay mucha esperanza, ¿no? Ojalá ya con esto vamos terminando el programa, nos vamos con la ilusión de que sean buenas las noticias y que todo ese esfuerzo y esa luz que se está viendo al final del túnel en Ecuador tenga sus Pero frutos. bueno, ¿estamos terminando? No. No, a ver, Quedamos nosotros, ¿eh? ¿qué pasa por aquí? No, bueno, hablando de reconstrucción, esperamos que nuestra propia reconstrucción llegue de la mano de los jueces de la República. La semana pasada se presentó Oye, Sofía, háblanos de la Tacunga. Ya, pero mira, espérate. Se presentó una solicitud de inconstitucionalidad sobre la pregunta 8 que tenía que ver con las corridas de toros en la consulta popular del 2011. Entonces, bueno, esto va a entrar a debate, ya fue aceptada y a partir de ese debate lo que decidan los jueces, dependemos de ellos y de todas las pruebas que se presenten para ver si es que podemos volver a tener un Ecuador taurino al 100% o al 1000% más de lo que tenemos ahora y que vuelva con eso la Feria de Quito, o simplemente quedarnos donde estamos. Entonces es una situación en la que estamos sumamente felices. Por un lado, creo que la emoción desbordó al escuchar la noticia, pero por otro lado sí la llevamos con mucha cautela porque todavía dependemos de la parte legal. Obviamente sabemos todos quienes estamos alrededor de esto y quienes hemos vivido toda esta situación que sí, es un tema inconstitucional, es una pregunta que jamás podía haber pasado un presidente de la República en un tema de una consulta popular que llevaba en sí encerrados muchas cosas políticas y que los toros entró porque simplemente era una pelea contra accionistas que tenían tanto la Plaza de Toros Quito como otras entidades financieras aquí en Ecuador. Y bueno, el tema se lo está tratando no solamente desde el lado taurino como tal y decir perdimos cultura, perdimos libertad, perdimos esta parte taurina del país, sino también es un tema de que en la situación en la que estamos, esto mermó mucho la situación económica, tanto de Quito, que era la feria más importante, como de Ecuador, ¿no? Al dejar a mucha gente sin trabajo, porque dentro de esa pregunta 8 también había un tema bueno, había otras preguntas relacionadas a los casinos y demás que también cerraron y la gente se quedó sin trabajo. Entonces está más yendo por ese lado, ¿no? De una reactivación también, de que hay una inconstitucionalidad no solo por no permitirnos vivir nuestra cultura y nuestra libertad, sino por el derecho al trabajo y el derecho al libre desarrollo también de la gente que vivía del toro. A la final es así. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Este es un proceso que así como puede durarnos 1 mes, 2 meses, 6 meses, nos puede durar 1 año. Pero bueno, estamos con la fe en firme y lo más hermoso sería, como yo les envié en nuestro grupo que tenemos, volver a decir Quito es taurino y volver a vivir esa Feria de América que creo que era la más importante de América en su punto y que esta ciudad se reactive otra vez. Entonces estamos viviendo el día a día a ver qué pasa con esta esperanza que tenemos. Ojalá. Dios quiera, es una luz en el camino, un faro que se prende. Bueno, chicos, nos tenemos que ir despidiendo. El programa fue muy corto. Una cosita, María Carolina. Que me senté en este escritorio de que va a ser corto. Lo cumplí. Solamente 1 hora 26 minutos. Nos despedimos, vamos 10 minutos más. Pero bueno. Una cosita, por favor, que es que como teníamos esperando, porque no ha podido entrar hoy, a Rubén Darío Villafra desde Venezuela, como estoy viendo aquí en el chat que ha escrito la situación en Venezuela, me parece de justicia leerlo, ¿no? Dice Rubén que en nuestro país los problemas son más graves, con las connotaciones ya sabidas de la crisis económica, social, política y energética. Urge concretar la unión de todos para rescatar la fiesta, buscando que el sector taurino salga fortalecido. Se debe empezar por los pueblos, por las raíces mismas del toreo, con novilladas, corridas y espectáculos a la medida de la situación, brindando un apoyo total a los organizadores y a los protagonistas. Es hora de actuar. Esperar más es condenar al toro y al toreo. Rubén, muchas gracias por estar ahí. Sí, yo respondiendo al mismo sobre la Tacunga, no tenemos ninguna visión de que pase nada. Ahora el siguiente evento va a ser en octubre, que es el primer concurso de novilleros de Ecuador Creo en Ti.
pero más allá de eso no podemos ver porque la situación aquí en Ecuador está, con el tema del COVID todavía estamos saliendo de esta semaforización y empezamos a que cada cantón tome sus medidas, pero los casos siguen subiendo y la gente tampoco se está acostumbrando a vivir esta nueva normalidad, ¿no? Entonces no se prevé que se pueda hacer algo en la Tacunga. Así que... María. Señor. Dos cosas antes de irnos. La primera, hoy estuvimos solos porque no sé por qué Harry no nos ha puesto los mensajitos de la gente que nos estuvo viendo y que ha estado comentando y que evidentemente... Ahora, gracias Harry. Esa reacción tan rápida son las que me gustan. Porque sí es importante que tengamos el contacto con todos los aficionados, que nos cuenten sus cosas, que nos pregunten para que más adelante vamos desarrollando más temas en el programa. Y la segunda, que también la voy a dividir en dos partes. Tengo una de las noticias que te gustan, así te puedo soltar una noticita cortita con un chisme, con el cotilleo que te gusta. Y la otra es una noticia que no por sabida no debemos dejarla de dar, que evidentemente se terminó el contrato de apoderamiento de Roca Rey, de la gran figura del toreo del momento, Roca Rey, con José Antonio Campuzano y con el empresario se me olvida, Ramón Valencia. Ramón Valencia. De Sevilla, sí, que se terminó el contrato, por cierto, de Roca Rey, que es uno de los que más echo de menos, no solamente en la gira de reconstrucción, sino en la temporada. Creo que se ha borrado de una manera lamentable, eso sí es opinión personal. Y el chismecito que te tenía, el 9 de octubre, el próximo 9 de octubre, el paseillo que va a hacer Luis Bolívar en Antequera con Sebastián Castella y Toros de Salduendo dentro de la gira, va a ser el primer paseillo que va a hacer el colombiano como papá. Hace una semana la noticia. María Milana y entonces ahí empieza a pesar ese traje de luces cuando lo voy a dejar. Ahora es que se tiene que arrimar. Pesa todo, de hecho, pesa ya, uno no vuelve a hacer el mismo, ni montar en avión es lo mismo. Y una última cosa, en Colombia desperdicio se dice sobrados. ¿Cómo se dice en México, Emilio? Pues que es para una tarea. Bueno, haremos la tarea ahorita. Habrá que checarlo bien. Yo les propongo, después del comentario de Rubén Darío y de esa situación tan difícil en Venezuela en todo tipo, hablemos de un torero venezolano, porque no hablamos del primer César de las Américas, hablemos de don César Girón. Mira. ¿Te parece? Hablamos de un mexicano, ya hablamos ahora de César y de la dinastía de los Girón en general, aceptado y ojalá podamos contar con Darío. También, si se pueden conectar. No es fácil el internet y lo entendemos, ellos quieren acompañarnos, pero el tema no es fácil. O sea, en algunas realidades hace que algo tan elemental para nosotros como conectarnos en internet para ellos sea un verdadero lujo, un privilegio. Hasta ese punto llegan algunas administraciones gubernamentales. Chicos, mil gracias por el tiempo. Nos vemos en 15 días. Y nada, este programa lo vamos a estar pasando. Los videos de Sofi no los pasé porque no tuvimos tiempo, pero los voy a colgar para irlos poniendo en toda la semana. Y mil gracias, que descansen. Hasta luego.